Cuando estaba en el instituto, escribí un relato satírico donde contaba que mi colegio era una especie de campo de concentración y los profesores eran los oficiales del campo que nos hacían la vida imposible. Era un relato satírico donde exageraba los defectos de mis pobres profesores, sus tics, sus manías, sus peculiaridades. El relato lo escribí a máquina de escribir en mi Olivetti Letera 12 y lo compartí con algunos amigos. Pero aquello se me descontroló. El relato empezó a pasar de mano en mano. Hubo gente que le hizo muchísima gracia el relato. Y yo durante un momento temí que llegara a las manos equivocadas y que por culpa de ese tonto relato me metiera en un lío. No sé si al final llegó, creo que no, porque por lo menos no hubo consecuencias. La palabra que tengo para vosotros es una palabra rusa, se llama samizdat. Seguramente no se pronuncia así, pero es que no sé ruso. Samizdat en ruso significa algo así como autoedición y se refiere a la distribución clandestina de literatura prohibida por el régimen soviético y por extensión también a los gobiernos comunistas de Europa Oriental, del bloque este, durante lo que se llamó la Guerra Fría. Durante esa época, pues la gente deseaba literatura, deseaba huir del realismo soviético, de la dictadura que también se había impuesto a la cultura, del estado de continua sospecha, donde todo tenía que ser censurado, todo tenía que pasar por comités políticos, y la gente escribía sus cositas. Las copias se hacían, unas poquitas, y lo que esperaban es que cuando tú recibías una copia de un escrito, pues tú hicieras copias adicionales que normalmente se hacían o mecanografiado, es decir, mecanografiado a manita en tu máquina de escribir, o una copia manuscrita. Esta era una forma de evitar la censura oficial que estaba llena de peligros, ya que se imponían castigos durísimos en la Unión Soviética a gente que solo tuvieran copias del material prohibido. El conocido disidente soviético Vladimir Bukovsky lo definía de la siguiente manera, el samizdat. Yo mismo lo creo, lo edito, lo censuro, lo publico, lo distribuyo y me encarcelan por eso. Las técnicas que se utilizaban para este texto, samizdat, como por ejemplo la novela El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, fantástica novela, o el escrito de Václav Havel, El poder de los sin poder, se pasaban de mano en mano entre amigos y conocidos. Las técnicas que se utilizaban variaban. Podían ser copias en papel carbón, que los que ya seáis más jovencitos no sabéis lo que es el papel carbón. Yo sí, porque lo he utilizado para las copias de mis relatos hace ya unos años. Copias mecanografiadas o copias a mano. En cualquier caso, se podían imprimir muy pocas. Había algunos casos donde había imprentas clandestinas semiprofesionales, y esto se dio en algunos países como Hungría o en la antigua Checoslovaquia. Recordad que el régimen soviético tenía el control de las imprentas, es decir, las imprentas estaban controladas por el partido. Pero es que incluso la posesión de una máquina de escribir era algo que si no estaba regulado se veía con sospecha. Antes de la implementación de la política de la Glasnost, que significa transparencia informativa, por parte de Mikhail Gorbachev en el 86, esta práctica era muy peligrosa.
las imprentas, las copiadoras y hasta las máquinas de escribir estaban bajo el control directo de los primeros departamentos, que eran los puestos de avanzada del KGB en cada una de las instituciones soviéticas. Y en todos ellos se almacenaban copias de referencia con el propósito de realizar las identificaciones posteriores. Samizdat, literatura autopublicada y autodistribuida que tiene una larga historia. Y he estado leyendo en estos últimos días bastante sobre este fenómeno, un fenómeno que era una forma de burlar la censura. Una censura que bueno, se ha copiado y se han seguido esas técnicas en otros regímenes también que han sufrido la censura, ¿no? Lo que pasa es que el estado policial de Stalin y de la URSS pues fue enormemente poderoso y enormemente opresivo. Algunos escritos que se consideraban peligrosos eran la fantástica novelita, un relato muy corto, Un día en la vida de Iván Denisovich, escrita por Solzhenitsyn, que luego en el año 1970 ganaría el Premio Nobel de Literatura. Una obra que hablaba de la durísima vida en los campos de trabajo forzados siberianos del sistema Gulag de los años 1950, que sería publicada en forma de fascículos en la revista literaria Novimir a partir de la edición de noviembre de 1962. Claro, cuando se dieron cuenta que la obra de Solzhenitsyn contenía una dura crítica contra las prisiones del régimen soviético, la novela fue rápidamente censurada y retirada de circulación, pero encontraría su forma de darse a conocer a través del fenómeno Samizdat. Sin embargo, no todo lo que se publicaba como Samizdat tenía contenido políticamente incorrecto o de oposición al régimen soviético. Había relatos eróticos, cómicos, que, bueno, podían tener suficientes elementos para que no le hicieran gracia a los líderes del gobierno soviético, sea por auspiciar la libertad sexual o simplemente por limitarse a la diversión del lector sin que hubiera ningún mensaje marxista. En el 63, el poeta Joseph Brodsky, que luego conseguiría el Premio Nobel de Literatura en el 87, fue acusado de haber cometido el tipo penal de parasitismo social y fue condenado a prisión por escribir poemas sentimentales que cuestionaban crudamente el realismo socialista, que era el movimiento cultural que impulsaban ellos. Me recuerda un poco al realismo nazi en las artes. Si bien, aunque Brodsky se libró de la cárcel por la presión de los intelectuales soviéticos y extranjeros, en adelante se dedicó a difundir sus obras por el sistema Samizdat, autopublicación. Una de las publicaciones del Samizdat más conocidas y que duró más tiempo fue el boletín informativo Chronika Tekushiev Sovieti, la crónica de la actualidad, dedicado a la defensa y a la promoción de los derechos humanos básicos en la URSS. Se editaron 63 números de manera clandestina durante 15 años, a una media de unos 4 números anuales, entre el 68 y el 83. Hace nada de esto. Prácticamente coincidiendo con el periodo de estancamiento de Brezhnev, denunciando los abusos, las arbitrariedades de las autoridades comunistas, cosas que se conocían por el público, pero que la difusión era un delito gravísimo. Los autores del mismo, anónimos, alentaron a los lectores a utilizar los mismos canales informales de distribución para enviar sus críticas y comentarios que serían respondidos en ediciones posteriores. Además, se les invitaba a enviar información local de sus respectivas regiones con denuncias que nunca podrían aparecer en la prensa bajo el sistema soviético. Esta crónica de esta revista era conocida por un estilo conciso y seco, al extremo, ¿no? Muchos de los títulos eran arrestos, redadas, interrogatorios, o represión extrajudicial, o en las cárceles y campamentos Gulag,
o noticias del samizdat, o persecución de la religión, persecución de los tártaros de Crimea, o represión en Ucrania. Estos eran los títulos que se utilizaban, ¿no? Y esto tenía unas consecuencias gravísimas. De hecho, los autores de la crónica alegaban que, de acuerdo a la Constitución soviética del 77 y muy parecida a la stalinista del 36, la publicación en sí misma no era ilegal, porque la Constitución de la URSS defendía la libre expresión. Sin embargo, las leyes penales de la URSS castigaban con penas de cárcel en el Gulag a cualquier publicación antisoviética. Por lo tanto, declaraban que cualquier escrito que cuestionase al régimen era antisoviético y, por lo tanto, a la cárcel. Tú piensas que el Estado soviético no solo controlaba las imprentas, las multicopiadoras, sino incluso el papel estaba controlado. Las máquinas de escribir, el papel se controlaba. Así que podían saber y seguir la pista de estas publicaciones que no necesariamente eran políticas. Podían ser artículos cómicos, ¿no? Ha habido fenómenos parecidos al samizdat, ¿no? En Estados Unidos, cuando los laboratorios Bell cambiaron su licencia sobre el sistema operativo Unix, haciendo la licencia más restrictiva, el listado del código fuente original se compiló en un libro denominado Lions Book y tuvo que ser retirado del circuito comercial legal. Sin embargo, los datos técnicos que contenía ese libro tenían un valor tan grande que las copias piratas siguieron circulando durante varios años. El solo hecho de copiar el Lions Book a veces fue jocosamente denominado como una especie de variante occidental del fenómeno samizdat soviético, aunque en realidad se trataban de fenómenos muy diferentes, ¿no? Uno era violación de los derechos de autor en Estados Unidos y el otro la falta de libertad de expresión de la antigua Unión Soviética. Bueno, y alguno de vosotros me dirá, bueno, y converso, ¿a qué viene esto? Es decir, ¿cuál es el propósito de hablar del samizdat? Bueno, como fenómeno me parece sumamente interesante. Pero es que he encontrado un tuit del señor Ignacio de Torre 3 en Twitter, @Ignacio de Torre 3, donde habla del samizdat. Claro, yo, aunque no lo explica, yo ya me puse a tirar del hilo y a investigar y descubrí un filón de oro. Pero él hace una reflexión muy interesante en una serie de tweets que os voy a leer y sobre los cuales quiero reflexionar en voz alta. Esto es lo que publica el señor Ignacio de Torre 3. Número 1. Internet es una de las más maravillosas invenciones de la historia. 2. Nos permite, por una parte, disponer del equivalente a 100.000 bibliotecas de Alejandría y, por otra parte, comunicarnos mediante textos, voz y vídeo en directo sin límite. Por eso, uno de los objetivos primordiales de la oligarquía corporativa mundial, lo expresa en inglés, me imagino que para evitar la censura, dice, no es solo censurar noticias o comentarios. No hace tanto tiempo se extrajo de los Kindle miles de copias, de ejemplares de la novela 1984 de Orwell. Y ahora un paréntesis, y esto es un comentario mío. Esto pasó hace algunos años, que aquellos que tenían la novela de Orwell, la novela distópica de Orwell 1984, de pronto se dieron cuenta de que esa novela desapareció de los Kindle. Y eso a la gente le puso los pelos de punta. Alguno dirá, no seas mal pensado, fue un accidente. Bueno, sí, fue un accidente. Pero este accidente no ocurrió con cualquier novela, ocurrió con 1984. Y eso nos hace pensar que la tecnocracia
tiene tan fácil censurar algo como darle un botón y que de tu lector de libros desaparezca 1984. Yo recientemente me he comprado por 30 euros un lector de libros electrónicos independiente de la extinta marca BQ, y ahí lo tengo, nuevecito, por si alguna vez pues tengo que echar mano de él. Bueno, y continúo con la lectura la interesante cadena de tweets del señor Ignacio de Torre 3. Número 3. Bueno, siguiendo con el número 3. El HathiTrust y muchos otros, primero, digitalizan los libros de las bibliotecas y luego con excusas impiden el acceso a esos mismos libros y además te dan un tiempo limitado para leer a toda prisa la copia digital. Hay muchísimos ejemplos y casos por todas partes. 4. Como siempre, todos esos casos aislados no lo son. Son la ejecución del primero de todos los medios necesarios para imponer tiranías, borrar lo pretérito, tergiversarlo, sumir a los esclavizados en la amnesia y la ignorancia, quedándose con todo el saber. Número 5. El primer emperador de China, Qin Shi Huang, fundó su despotismo en solo 2 pilares. Una muralla que aislaba totalmente a sus súbditos del exterior actual y, mucho más importante, destruyó todos los libros anteriores a él y condenó a muerte a quien conservase uno solo de ellos. Número 6. Y como sabemos hoy, uno de sus epígonos, Xi Jinping, junto con los oligarcas esclavistas de Occidente, han inaugurado formalmente el último imperio mundial el pasado 15 de marzo de 2020 y la sempiterna operación amnesia y falsificación se ha adaptado a la tecnología actual. 7. ¿Qué podemos hacer? Conserva como un tesoro todo lo que no dependa de Internet, a saber, libros, revistas, tebeos, cómics, periódicos, fotografías, diapositivas, películas de Super 8, cassette, DVD, vinilos, discos duros, pendrive, etc. La respuesta larga es: cada uno somos uno de los nodos de la red de libertad, sin ponernos épicos, retóricos ni melodramáticos. Es tal cual. Y eso nos hace responsables frente a nuestros hijos, nietos y todas las generaciones futuras. Si te agobia, es que no lo eres. Punto. Jamás confundas la red universal del conocimiento y la memoria con la red de las comunicaciones. La primera es imprescindible e inmune y de ella depende todo. La segunda depende de la primera y es circunstancial y vulnerable. Efectivamente, pueden cortarnos el teléfono, pueden cortarnos el correo electrónico y las plataformas sociales. Pueden cerrar todo acceso a la biblioteca, internet, noticias, filmaciones. Todo. Incluso pueden provocar un apagón. Pero nada pueden hacer, mediante medios electrónicos y cibernéticos, claro, contra los libros, revistas, periódicos, fotografías. Si cortan la luz, usaremos generadores, DVDs, cassettes, vinilos, hard drives, fotografías o diapositivas. Y tampoco pueden hacer nada contra el samizdat, textos con información, ideas y organización y comunicación, impresos en cada casa y local, pasados de mano en mano, desde Madrid a Singapur, desde París hasta la Melanesia, millones de copias de la verdadera y auténtica red de redes. Y conclusión, ¿ya eres un nodo? Organiza y clasifica tu biblioteca fundamental y explica a los tuyos su acceso y uso. Y por encima de todo, transmite a tus hijos, alumnos, tus memorias y esta biblioteca, porque son los nodos futuros de la Biblioteca Mundial de la Libertad.
Hasta aquí la lectura del tuit. Mirad, la digitalización de las bibliotecas ha sido un regalo envenenado. Lo que algunos autores están planteando, algunos escritores de tecnología, es que lo que se presentó como un regalo a la humanidad, es decir, digitalizar bibliotecas y hacerlas accesibles por Internet, en realidad es un acto de apropiación de las bibliotecas. Este acto puede ser aún más terrible cuando dejen de editarse libros en papel y revistas, cuando todo sea digital. Cuando ya no tengas la propiedad de un libro, solo tengas una cuota mensual, una suscripción, y en el momento en el que dejes de pagarla, te dejen sin nada, o en el momento de que decidan que 1984 es un libro antisocial que promueve el discurso del odio y que está en contra de las ideologías de género, te lo censuren. El modelo actual de Kindle Unlimited es algo bueno, pero puede ser un camino de salida sin salida si un monopolio hace que una empresa llegue a ser la biblioteca mundial. Imaginaos, ¿no? Ahora Kindle triunfa. ¡Uy, mira, Kindle, qué cuota tan barata! Y tienes todos los libros, puedes leer, madre mía, lo que puedes leer ahí, puedes leer lo más grande. Eso es mucho poder. Eso es demasiado poder. Eso es el poder de borrar con un botón, con un clic, borrarlo todo. Eso es poner en manos de la tiranía una herramienta que nunca antes se ha visto. Estamos hablando del mayor robo cultural de la historia, de algo peor que el incendio de la biblioteca de Alejandría. Y ante algo así solo tenemos una salida, que es lo que promueve Ignacio de Torre. Conservacionismo. Guardar, catalogar, proteger, coleccionar, acumular material impreso, medios de almacenamiento informáticos que realmente estén en nuestro poder y no en manos de otros. Si tienes un NAS, si tienes un servidor, si tienes un PC, un portátil, un disco duro externo, un pendrive o una estantería, guarda lo que puedas, principalmente libros, revistas. Si tienes acceso a material impreso que está descontinuado, haz un esfuerzo y digitalízalo. Y hay otra cosa que puedes hacer, que es asegurarte de la supervivencia de tu capital cultural. Es decir, si tienes hijos, sobrinos, nietos, dales instrucciones para que después de tu fallecimiento tu biblioteca no sea mal vendida al peso o termine en un punto limpio. Porque resulta que tus herederos no saben qué hacer con tanto libro inútil, dirían ellos. También puedes hacer una donación a otras bibliotecas o colecciones de dominio público. Yo recuerdo que hace nada leí que el personal de limpieza de Estambul pues recogieron libros y revistas ¿para qué? Para crear una biblioteca. Para crear una biblioteca accesible, gratuita, para cualquiera que tuviera interés. Y para eso se dedicaron a recoger los libros que otros tiraban a la basura. Otra idea son medios como archive.org, Open Library, principalmente archive.org, que yo creo que es uno de los auténticos tesoros digitales y cada año hago donaciones a ellos para que conserven libros, webs antiguas y archivos. Casi todo Vidas en Red está en archive.org. Usar el torrent para compartir archivos comprimidos, recopilando paquetes de libros. Cuando murió digitalmente Papire, ¿os acordáis de la página Papire Granmata? Pues muchos usuarios están actualizando recopilaciones de novelas en blanco y negro y libres de derechos de autor, por supuesto, y compartiéndolas por torrent. Descarguémoslas, compartámoslas. Y yo estoy poniendo en marcha un sistema de torrent a través de la aplicación Resilio Sync
para compartir todos mis podcasts y algunos de mis favoritos. Y además tenemos una emisora online que emite 24 horas al día, los 7 días de la semana. Zeno.fm/Vidas en Red. Totalmente gratis. A disposición de todos. Más de 450 horas de podcast, casi todos míos, algunos de algunos amigos. Y me vas a permitir que te haga un poquito de publicidad. El libro El año de la pandemia es el segundo libro que he escrito y que ya está disponible en Kindle, mira tú por dónde, y también en papel por Amazon, mira tú por dónde. Lo tienes a tu disposición, donde hablo de el mundo distópico al que nos estamos zambullendo a una velocidad vertiginosa, donde las libertades se están cambiando por comodidades y donde la tiranía poco a poco se está volviendo la forma de gobierno maquillada de democracia. Si no quieres o no puedes comprarlo, escríbeme a vidasenred@gmail.com y te mandaré con mucho gusto una copia, un archivo EPUB con el libro para que lo puedas leer y que eso no sea un problema para leer el libro, porque en el fondo lo que cualquier autor busca es que lo lean y eso para mí es suficiente recompensa. Así que amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, gracias por acompañarme. Si queréis aportar más datos sobre el samizdat, escribirme a vidasenred@gmail.com. Si tienes más información o temas que te gustaría, que te resultan interesantes, como este tema de samizdat. Así que un saludo a todos y hasta pronto.